Hola, bienvenidos a la finca Borda. Aquí estamos en el patio del hogar donde vamos a plantar papas hoy. Es un día muy especial aquí porque llovió ayer y mucho. Aquí en el desierto es una bendición total. Por ejemplo, como ven, tenemos agua, que tenemos un pequeño sistema de recoger el agua aquí. Había tanta lluvia que salió el agua por encima, pero bien, estamos bien con el agua por el momento. Y es una gran alegría. Hoy vamos a plantar papas. Aquí en Canarias, en Tenerife, plantamos papa en invierno porque podemos. Se puede plantar todo el año aquí, pero también es un cultivo que se puede plantar en invierno. Y no todos los cultivos son así aquí, entonces aprovechamos de este momento. Aquí en Tenerife se planta ajo, cebolla, enseñamos en otros vídeos, y por ejemplo papas en invierno, que sale bastante bien. Es un cultivo que necesita agua, por lo menos es el momento del año cuando hay más lluvia, y sí tenemos riego también. También necesita bastantes nutrientes, y como casi todos los cultivos les gusta tener una alcochara de materia orgánica. Tenemos este espacio donde vamos a plantar ahora. Se ve que hay más cosas aquí. El amaranto vamos a dejar, es un perenne que tiene muchos usos. Está un poco en medio, pero no lo vamos a quitar. Hay gandul y otros leguminosos en el suelo que son buenos para las papas, que aportan nutrientes y nitrógeno. Y también hay tagaete, que tiene una sustancia en las raíces que matan los gusanos. También con coles y puerros se puede asociar bastante bien. Esto solo es una parte donde vamos a plantar, que ya está preparado así, entonces está bien por las asociaciones. En las macetas que enseñamos en otros vídeos vamos a plantarles con col. Es una asociación favorable también. Las papas necesitan potasio, por ejemplo. Tenemos dos soluciones. Tenemos consuelda, que está pequeño en maceta aún. Necesito plantarlo en otro sitio para que crezca bien grande. Es una de las opciones. También se puede hacer un abono con cáscaras de plátano, y estamos preparando un pudín de esto también ahora. Vamos a quitar la tomatera aquí, que salió por sí mismo, y no es una buena asociación con la papa. Entonces vamos a quitarlo y lo dejo en otro sitio. Perdón, en el suelo. Toda la materia orgánica aquí en el suelo. Asociaciones desfavorables. También girasol. No soy un amigo del girasol. Y remolacha tampoco. Esta es la parte más nueva del patio que abrimos, que quitamos el cemento hace poco y no está bien preparado aún en el suelo. Intentamos plantar un abono verde y funcionó, pero realmente necesitamos mucho más. Pero es lo que hay y vamos a intentar mantenerlo bien con cáscara de plátano, con té de lombricompost, con compost y con muchas soluciones que tenemos aquí de camino. Las propiedades de la papa para mí tiene fama de no ser muy nutritivo, pero lo estaba mirando antes y sí, tiene bastantes propiedades buenas para la salud. No es algo que se puede comer solo, como todos los alimentos. No es bueno comer demasiado de uno, pero tiene muchas vitaminas, tiene muchos minerales, fósforo, hierro, magnesio y potasio. Las papas no se puede comer verdes, son tóxicos así. Son tóxicos en general, es un alimento que hay que cocinar o es tóxico. Aquí en el sur de Tenerife, en el desierto, necesitamos regar las papas. En otros sitios de la isla donde tienen más lluvia no es necesario, pero aquí sí. Después hay muchas ideas como plantar una papa entera o cortarlo y dejar un ojo, creo que se llaman aquí. Todos los que conocen esto, si dejas papas en la cocina demasiado tiempo empiezan a brotar, y esos pequeños brotes se puede cortar esta parte solo y plantar así. Cada persona tiene otra idea cómo plantarlo mejor. Se puede cortar los ojos así y también después tapar con tierra de diatomea para
que no entran las bacterias, las cosas malas por la herida en la papa. También hay gente que les dejan secar al sol unas horas para cicatrizar la papa. El papa es un alimento tan básico, todo el mundo tiene una idea de cómo plantarlas mejor. Una cosa que hacen aquí en Canarias es cuando salen, que los tapan otra vez con tierra para que tienen que crecer más por debajo. También se cortan las flores con la misma idea de que crezcan más por debajo que encima de la superficie. Es un alimento bueno en el sentido que se puede guardar durante mucho tiempo si lo haces bien. Es bastante fácil, hay que poner las papas en un sitio sin sol, sin luz fresca. También hay muchas maneras aquí. Lo hacemos a veces que hacemos una capa de pinocha en una caja, por ejemplo, en una caja como esta, con papas más pinocha, en un lugar fresco, sin luz, y se mantienen durante mucho tiempo así. Es lo que vamos a hacer nosotros porque tenemos muchos pinos al lado, que es un recurso fácil de recoger aquí. Como siempre es mejor tener un par de compañeros trabajar juntos. Vamos a enseñar el saco de papas que tenemos. Es demasiado para nosotros, pero no se podría comprar un saco más pequeño, entonces hablé de esto varias veces ya en otros vídeos, que es súper importante tener un par de amigos que están haciendo cosas así también, porque jamás podemos plantar tantas papas. Entonces vamos a regalarles amigos y también voy a plantar algunos en la finca. Es un saco de 20 kilos o más, creo que era 25 kilos. Entonces vamos a plantar aquí lo que podemos plantar aquí. Vamos papas en vertical también, pero en este video no. Voy a preparar un poco el suelo, que necesito un suelo no compactado. Entonces solo voy a abrirlo un poco así. Hablé un poco antes del abono verde, que plantamos judías y chícharos y un par de cosas así. Y gandul, eso es el gandul. Los chícharos y judías son anuales, entonces ya les hemos cortado y ya no están. El gandul es un perenne, normalmente vive 3, 4, 5 años. Entonces lo vamos a dejar, también porque nos va a dar sombra un poco y aportar nitrógeno a las papas. Entonces, el gandul, vamos a dejar. Gandul. Hay terera aquí también. Me encanta la terera. Es una planta muy importante para aquí en el desierto, porque es algo que no necesita mucha agua y sobrevive en la sequía aquí. Muy buena planta y tiene usos medicinales también. Es también un leguminoso. Para mí es una planta muy importante, más importante que el gandul. El gandul sí necesita algo de agua por lo menos. Y terera es un perenne, pero un perenne que muere en verano, pero sale de nuevo con un poco de lluvia. Las papas se plantan a una distancia de 30 o 40 centímetros para darles el espacio necesario. Esto es consuelda y no hay mucho aquí. Es una planta que necesita espacio y una profundidad que no tienen aquí. Pero voy a coger lo que puedo aquí y usarlo. Está aquí al lado y sería una tontería no aprovecharse de lo que hay aquí. Si estoy cogiendo las hojas secas de consuelda, que las hojas, como ven aquí, mueren por debajo. Se puede usar, es muy bueno para el compost también. La verdad quiero mucho más consuelda. Por fin lo encontré aquí y es mi manera de mantenerles vivos hasta que tenga un sitio mejor donde plantarles. Pero ya se puede quitar esas hojas muertas. No es mucho, pero algo es algo. También voy aquí para usar el té de lombriz compost. Tenía que poner agua aquí
Y está saliendo un montón ahora de té de Hungry Compost. Lo voy a echar así porque es todo lleno ahí. Se puede diluir con agua. Y hay mucho agua en el suelo, no estoy tan preocupado ahora con esto. Vale, eso es el pudín del plátano. Bueno, el agua, después de dejar las cáscaras 24 horas, tenemos esto que es un abono muy bueno también para las papas. Tiene mucho potasio, voy a tirar los pieles en el suelo también y mezclarlo con un poco de agua de lluvia ahora.